acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria a Dios. Quiero hablarles, hermano, acerca del tema, acuérdate de lo que has oído y recibido. Bendito sea su nombre por siempre. Este mensaje de la palabra fue dado a la iglesia en Sardis. El mensaje de las 7 iglesias que estaban establecidas en el Asia en aquellos tiempos, y que a esta iglesia exclusiva, de la cual el Señor pone en alto y resalta un remanente especial. Usted dirá, pero yo no encuentro el nombre de remanente, pero encuentra el remanente. Porque el remanente no es un nombre, es un pueblo. Y es un resto que queda cuando las multitudes donde está se corrompen. Y ese pueblo sale, escapa de en medio de esa multitud. Y eso es lo que vemos acá, porque Sardis significa remanente. Y en el verso 4, no vamos a hacer un estudio de esta iglesia en concreto, pero el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Ese es el remanente. De en medio de esa congregación que se había extraviado y se había corrompido, el Señor está haciendo un llamado a ese pueblo. Y en este verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cada uno de nosotros tenemos que acordarnos qué fue lo que recibimos de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? Acordarnos qué es lo que hemos oído. No de cosas del mundo, no de cosas pasajeras, no de cosas materiales, de cosas perecederas. Dios está hablando, ¿qué es lo que usted ha recibido del cielo? ¿Qué es lo eterno que hay en su corazón? ¿Qué es lo eterno que está en su alma? Las cosas eternas son invisibles. Lo visible es temporal, es pasajero. Las cosas que no se ven son eternas. Las que se ven son temporales. Y esas cosas eternas están dentro del alma, del espíritu de una persona que ha oído la palabra, una persona que ha recibido cosas importantes de Dios, que las ha recibido inmerecidamente. Hay gente que va a estar en el infierno eterno. Y allí van a estar recordando
día tras día, noche tras noche, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que Dios les dio, de lo que Dios se ocupó de ellos, porque Dios se ha ocupado de nosotros. Dios no simplemente sacó un tiempo sencillo para ocuparse de nosotros. Dios dejó como hijo de Dios su trono, su gloria, la adoración de ángeles, de arcángeles, de todos los seres celestiales, y se vino a esta tierra. Y estuvo 3 años y medio en esta tierra, negándose a todo, exponiendo su vida a cada instante. Cada vez que abría su boca para hablar la verdad, era amenazado de muerte, porque no vino a codiarse con los malvados de la tierra, no vino a codiarse con la cúpula religiosa de su tiempo, vino a llamar los sepulcros blanqueados. A los fariseos y saduceos en una ocasión les dijo: ustedes son como tumbas, como bóvedas blanqueadas, que tienen muchos ladrillos, muchos azulejos, mucho cerámico blanco, pero por dentro ustedes, les dijo, están llenos de gusanos podridos. Podridos, hediondos. ¿Cómo no se iban a ofender, hermano? Si usted le dice a otro ser humano, usted está podrido por dentro, lleno de gusanos, aunque tenga una gran panza llena de gusanos, pero no lo aceptará. Se va a rebelar contra usted y le va a golpear la cara. Pues por eso era que mi Señor, por eso hemos entendido que no hubo otro más valiente que Él, más directo para hablar la verdad. Aleluya, porque se enfrentó a aquella cúpula religiosa endemoniada que existía en su tiempo. Pero vino a negarse a todo. Siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. No tuvo nada, no porque no pudiera, sino porque se negó. No tuvo dónde recostar la cabeza, ni una piedra, siendo el dueño de todo. Por eso este cántico que cantamos en una estrofa, exaltamos al Señor. Él es el dueño de todo y de esta celebración. Aleluya, porque no hay otro. La gloria no es para ningún hombre, ninguna institución humana. La merece Él, se la ganó Él. Él se ganó un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Se ocupó de nosotros. Y cada alma que se pierde, se va a perder. Va a recordar todos los días, cada instante, cuántas veces estuvo en un templo oyendo la palabra. Dios hablándole. Eso fue algo que recibió, que escuchó y que recibió. Dios le dio fuerzas, Dios le dio valentía, Dios puso esa hambre y esa sed de justicia en él, pero nunca hizo caso. Siempre le dio la espalda al Señor y perdido estará reconviniendo, recordando
lo que recibió de Dios, lo que escuchó de Él. ¿Cuántas veces escuchó mensajes de escapar del infierno, de escapar de la borrachera, de escapar de la prostitución, de escapar de lo sucio, de lo corrompido, de lo pecaminoso, de escapar? ¿Cuántas veces escuchó y no quiso obedecer? Nunca podrá levantar un dedo contra el Dios de los cielos. Nunca. Porque Él se ocupó. Él se ha ocupado de mí. Más de la mitad de mi vida. Y Él se ocupó de mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Él se ocupó de mí. Y no tengo excusa. Usted no la tiene tampoco. Ha oído la voz de Dios. Dios le ha hablado de muchas maneras. Porque Dios habla de muchas maneras. Habla por su palabra, por su espíritu. Dios ha podido hablarle hasta en sueños. De pronto ha estado por ahí en la soledad meditando y ha venido la voz de Dios y Dios le ha hablado y ha sentido que Dios le habló, que Dios le dijo. Dios le ha hablado a través de enfermedades, Dios le ha hablado a través de situaciones económicas limitadas, Dios le ha hablado en situaciones de abundancia también. Dios le ha hablado de muchas maneras. Así que hermano, hermana, este puede ser el último mensaje que usted va a oír. Pero si no arregla su vida, si no cuadra sus pies en la senda de la vida, un día oirá esta voz en el infierno eterno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Levante sus manos y alaba a aquel que ha tenido misericordia, que ha tenido piedad, aquel que ha tenido paciencia, que nos ha esperado tanto tiempo. Aleluya. Acuérdate. Solo un loco no se puede acordar. Pero una persona acuérdase, se recuerda de lo que recibió, de lo que han hecho por él, de lo que alguien hizo por él. Y en este caso no es un ser humano, fue el Dios de los cielos, el Hijo de Dios, que aparte de ocuparse y de darle, dio su vida, dio su sangre, dio su fuerza, se dio a sí mismo. No se le escondió a la muerte, a nadie. Porque si ha habido un valiente en esta tierra, fue mi Señor Jesucristo. Aleluya. A su nombre la gloria. Acuérdate de lo que has oído y de lo que has recibido y guárdalo. Eso que recibimos de Dios no se puede llevar en un bolsillo o no se puede dejar en cualquier lado donde se lo robe el enemigo. Hay que guardarlo, guardarlo, y hay que guardarlo dentro de nuestro corazón, de nuestra alma. Aleluya. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las guardarás en tu corazón y les hablarás de ellas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, andando por el camino, cuando te levantes y cuando te vayas a acostar, hablarás de estas palabras
Porque nadie habla, nadie dice lo que no tiene. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted a sus hijos no les habla la palabra de Dios, sino tonteras, estupideces, bobadas, lo que está criando y levantando es un bobo. Una persona ajena a Dios, a lo eterno. La palabra tiene que repetírsele, hablarle, corregirlo con la palabra, ponerle de frente lo eterno. Bendito sea Dios. Y un niño, cuando se instruye en las escrituras, cuando crece y aún se puede hacer viejo y no se apartará. La palabra no puede salir de ese corazón. Ahí está metida. Aunque esté corrompiéndose en el mundo, descarriado, esa palabra estará allí presente. Presente. Aleluya. Porque la palabra de Dios permanecerá eternamente y para siempre en los cielos. Hay que guardarla en el corazón. Guárdalo. Y si al caso ha fallado a Dios y ha vivido una vida floja, una vida de cobarde, aquí dice la otra recomendación: arrepiéntase. Esto no es para cristianos consagrados, es para creyentes flojos también. Gente que se afloja en el camino del Señor. Gente que pudiendo congregarse, no lo hacen. Que solamente en meter la llave en el switch de un carro y salir para un templo, y le da pereza, hasta las llantas del carro tiene pereza. Poder en la sangre de Cristo. Y el Señor dice: ya escuchó, ya recibió y no ha actuado. Arrepiéntase. Mire esto, hermano. Arrepiéntete, pues si no velas. Y esta palabra, velar, aparece en muchas partes de la Escritura. Tiene que arrepentirse de ese pecado, de la flojedad, de la cobardía, de la falta de identificación con la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Hace unos días hablaba con una persona y me decía: yo voy cada 15 días o cada vez que no llueve al templo. Y yo le dije: usted no es parte de la iglesia del Señor. Y se puso rojo y me dijo: me está faltando el respeto, pastor. Pues no es parte de la iglesia del Señor. Porque si fuera la iglesia del Señor la que se va al cielo, como usted, no existiera. Porque usted no se congrega. Entonces, si hay una iglesia y no se congrega, si es parte de una iglesia y no se congrega, es porque no es parte, porque no existiera iglesia. La palabra dice claro: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros y conociendo y viendo el tiempo que se termina y el día del Señor se acerca. Tenemos que velar, y velar
es ser un atalaya, uno que cuida, que defiende, que se mantiene despierto ante el enemigo y vela por los intereses que tiene o los intereses que le pusieron a cuidar. Velar es permanecer una persona despierta durante las horas que suele dormir. Y tiene referencias también a lo que es un policía, un soldado, que lo ponen de guardia, que le asignan. Velar es pasar la noche despierto de centinela. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer cuando el Señor nos llama a velar? No es simplemente desvelarse, pasar despierto por capricho. Es que hay muchos intereses, hay muchas cosas que Dios le ha dado a sus hijos, que Satanás, el Señor lo reprenda, vive detrás de esas cosas que usted recibió de Dios. Entienda hoy, hermano y hermana, que está aquí presente, y usted que está allá a la distancia, entienda que el diablo no viene por su carne, el diablo no viene por los ojos azules o celestes o grises como los gatos. Dios no viene por esa apariencia que usted tiene. El diablo no viene por esa apariencia que usted tiene, por la carne. Satanás no persigue la carne, a él no le importa eso. Él persigue su alma y persigue las cosas que ha recibido de Dios. ¿Qué ha recibido? Gozo. El enemigo quiere quitarle ese gozo. ¿Qué ha recibido? Alegría. El diablo quiere quitarle esa alegría. ¿Qué ha recibido? Talentos, dones importantes. El diablo quiere aplastarlo, quiere quitarle lo que ha recibido de Dios, quiere quitarle esa inteligencia, quiere hacerlo uno más. Y yo le digo una cosa, que los verdaderos hijos de Dios no somos uno más, no somos una hoja seca. Los hijos de Dios somos preprogramados por la presencia divina. El Señor le dice al profeta Jeremías antes de nacer: desde que estabas en el vientre de tu madre, te conocí y te llamé, te escogí y te di por profeta a las naciones desde que estabas en el vientre de tu madre. Esas cosas que usted ha recibido, que yo he recibido, son las que tenemos que cuidar. No es un capricho llamar a la gente a una vigilia, a un ayuno. No es un capricho. No es simplemente porque lo vean. Los llamamos a clamar a Dios, a buscar a Dios. Los viernes de oración no es un invento, una idea o una simple regla, una norma. No, es una obligación para mí. Si yo no busco a Dios, el enemigo va rondando alrededor. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor
buscando, ¿qué cosa? A quien devorar. Pero insisto que no es su carne. Al diablo le importa eso. Al diablo le importa lo que usted ha recibido de Dios. Su alma en primer lugar. Y segundo, su salvación. Su salvación. Anda detrás y buscando cómo le roba lo que recibió del Señor. ¿Qué hará Satanás alrededor de una señorita digna, de una señorita que se guarda para Dios? Pues anda el diablo alrededor buscando desprestigiarla, manchar su vida. El diablo anda alrededor buscando meterle un embarazo. Satanás tiene a muchos millones en sus garras a quien mover, muchas piezas corruptas a quien mover para destruir su vida. Eso que tiene de Dios tiene que cuidarlo, tiene que guardarlo. El enemigo anda alrededor, por eso yo tengo que velar por mi vida. Ten cuidado de ti mismo. Aleluya. Y de la doctrina, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cada persona que Dios ha salvado y ha llenado de gracia, de bendición, de poder, tiene una serie de enemigos, hermano, detrás. Y no son solo de carne y hueso. Son de parte del infierno. Enemigos invisibles que quieren hacer que cuando usted llegue al templo y se arrodille, se quede profundamente dormido. Llegue a cabecear. Y que cuando el mensaje de la palabra se esté predicando, le venga un fantasma, una sombra negra de sueño, de pereza, de bostezadera. Hay gente que bosteza y bosteza al lado de otro como si no hubiera comido en toda la semana. Poder en la sangre de Cristo. Y otro tiene que estar al lado del otro, codeándolo. Y cada rato parece un pez cuando sale del agua.